Cristian, usted en este debate se dejó decir que los primeros cristianos no creían en la Inmaculada Concepción de María y que eso era pues ya una creación posterior de la Iglesia Católica del Papa Pío IX en 1854. Mi pregunta para usted es la siguiente, Cristian. ¿Los primeros cristianos de los primeros 2 siglos creían en la Inmaculada Concepción de María, sí o no? Bien. Cristian, ¿entendiste la pregunta? Sí, la entendí. Claro que sí. Permíteme. Vas a tener 2 minutos para responder la pregunta de Rigo y posteriormente Rigo va a tener 2 minutos para la contrarrespuesta. Cuando tú estés listo, voy a tomarte el tiempo. Adelante. Perfecto. Cuando Agustín de Hipona cita si me puede poner pantalla, Rigo, por favor. Gracias. Cuando Agustín de Hipona hace su comentario al Salmo 34, él no lo hace de forma gratuita, ¿no? Sino él está recopilando el pensamiento de sus predecesores, ¿no? De sus maestros, para concluir lo siguiente, ¿no? Disculpen. Ajá, acá está. Dice: es así como hay que entender lo del pecado del Señor, puesto que Él fue hecho del pecado por haber asumido la carne de pecado, la misma materia que por el pecado había merecido la muerte. En una palabra, dice Agustín de Hipona, al que Rigo Ardón se jactó de que creía en la Inmaculada Concepción de María. Con esta respuesta, yo creo que se responde todo el debate. Agustín de Hipona dice: María, descendiente de Adán, murió por el pecado. Adán murió por causa del pecado, y la carne del Señor, venida de María, murió para destruir el pecado. O sea, con esto estoy probando a Rigo Ardón que Tomás de Aquino en pleno siglo III, basándose en el pensamiento de sus predecesores que son del siglo II, mantiene la enseñanza ortodoxa acerca de la condición de María, que ella muere por causa del pecado, como lo creía Ambrosio de Milán, como lo creían los anteriores padres de la iglesia, porque nunca enseñaron que María fuera libre del pecado original. Acá hay un gran problema que Rigo Ardón no pudo solucionar en todo este debate. Él se jacta en padres de la iglesia que nunca hablan de que María es libre del pecado original en el momento de la concepción. Hablan de su pureza virginal. Sin embargo, acá le estamos enseñando cómo el mismo Agustín de Hipona dice que María se muere por causa del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. A menos que en su momento de réplica nos demuestre que la paga del pecado no es la muerte. Tiempo. Y recito a Agustín de Hipona, ¿no? Muchas gracias. Listo, bien, tiempo sobre la marcha, 2 minutos con 3 segundos, así que te voy a dar 3 segundos si los quieres usar, Rigo. Pasamos entonces a los últimos 2 minutos de contrarrespuesta y tienes 3 segundos plus por el pasado de tiempo de Cristian para ser justos. Entonces, cuando tú estés listo, tienes tus 2 minutos de contrarrespuesta. Adelante. Ok, hermanos, ustedes vieron cómo Cristian no contestó la pregunta que yo lo hice. Él me cita a Santo Tomás de Aquino, lo cual ya lo refuté. Me cita a San Agustín de Hipona, lo cual ya refuté. No lo voy a decir otra vez, ¿verdad? Por falta de tiempo. Pero aquí vemos cómo él empieza a dar vueltas con San Agustín, con Santo Tomás de Aquino. Y la pregunta mía fue, ¿los cristianos de los primeros 2 siglos tenían la creencia de la Inmaculada Concepción de María, sí o no? Bueno, él, aunque equivocadamente cite a Santo Tomás de Aquino y a San Agustín de Hipona, se de decir que no. Siento decepcionarlo, Cristian, y creo que con esto que voy a decir se terminó el debate. Y le voy a mencionar una carta de los primeros 2 siglos del cristianismo, y es la carta de los presbíteros y diáconos de la ciudad de Acaya, donde murió San Andrés mártir, justamente el hermano menor de Pedro el apóstol. Dice el texto: el primer hombre, por la prevaricación del árbol, introdujo la muerte, y por esto era necesario al género humano que por la pasión del Redentor en el árbol de la cruz fuese arrojada la muerte que había entrado al mundo, y porque el primer hombre había sido hecho de la tierra inmaculada y había introducido la muerte en el mundo por la prevaricación, fue necesario que de una virgen inmaculada naciese el hombre perfecto, el Hijo de Dios. Aquí vemos ya como en los primeros 2 siglos a María se le llama Virgen Inmaculada, mi amigo Cristian. Y esto es un texto de autoridades, de presbíteros y diáconos, no solamente de laicos cristianos. Con esto cierro este debate. Muchas gracias. Fatality. Scorpion wins. Flawless victory.